¿Por qué no abre su Biblia conmigo? Prenda su Biblia o saque los rollos ahí del Mar Muerto, como usted quiera. Y vamos a abrir la Biblia ahí en Juan capítulo 14, versículo 26. Vamos a leer ahí la palabra. Juan capítulo 14, versículo 26. Ok, ya estamos todos ahí, varones, hermanos. En general, yo no, pero ahorita llego. Ok, Juan 14, 26, ¿cómo dice? Vamos a leer la palabra del Señor. Ok, dice así, la palabra de Dios que es bendita, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a rogar a nuestro Dios que nos abra el entendimiento y use su palabra para edificarnos. Oremos, hermano. Vamos a orar, nomás aquí, ojalá y no empiece. Okay. Permíteme un poquito, hermano. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias. Gracias por este tiempo que nos prestas de adoración, de alabanza, de participar de lo que tú nos has dado, de poder presentar a esta nueva familia, de poder comisionar para el ministerio a una hermana. Gracias, Señor. Gracias porque tú sigues obrando, Señor, a través de nosotros, pero a pesar de nosotros también, Señor, porque tú eres fiel. Señor, en esta mañana te rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, porque sin Él no vamos a poder. Señor, yo no tengo duda que tu palabra es pura, santa y perfecta, pero mi duda y preocupación está en mí, porque yo soy el que puede estropear el sentido de tu palabra y desvirtuar tu palabra. Por eso te ruego que a través de tu Santo Espíritu me mantengas en el hilo de tu pensamiento, Señor, conforme a la capacidad que tú me has prestado. Ayúdame, Señor, a exaltarte a ti a través de la predicación, porque el único motivo de predicar es presentarte a ti, es edificar a la iglesia. Señor, usa tu palabra para transformar nuestros corazones. En tu precioso nombre te lo pedimos. Y todos juntos decimos, amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. Y continuamos con la serie Conociendo la Fidelidad de Dios. Hoy vamos a tener, si no me equivoco, es el tema número 15. Creo que sí, si no, ¿sí? ¿15? ¿Verdad? Creo que es el número 15, ¿verdad? ¿Y 16? Es que nuestro hermano César predicó las... Ok, está bien. Es el tema número 16 ya de la serie Conociendo la Fidelidad de Dios. Y el tema número 16 le hemos puesto la fidelidad del Espíritu Santo, tercera parte. Ya hemos hablado 2 partes, me tocó una a mí, otra a nuestro hermano César, y hoy me va a tocar a mí. Y si el Señor lo permite y conforme la guía, a lo mejor le queda un tema más a esto, a lo mejor, pero es lo más seguro que de perdida uno más, ¿ok? Entonces, en esta etapa de la enseñanza de la serie, hemos estado aprendiendo quién es el Espíritu Santo, no como una clase teológica, ¿verdad? Porque eso ya lo vimos nosotros en la clase, pero sí aplicando lo que es la persona del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? Y en la primera enseñanza nosotros aprendimos pues cuál era el significado de la palabra consolador, aprendimos que es aquel que está a nuestro lado, aprendimos que cuando Jesús dijo, y les daré otro consolador, estaba hablando alguien igual que yo, con las mismas capacidades que esté con ustedes, ¿verdad? También tenemos que saber diferenciar que el Espíritu Santo no es Jesús, que el Espíritu Santo no es Dios, pero los tres,
¿verdad? Son uno solo, ¿verdad? Eso lo vimos muy bien en las clases. Ahorita no estamos tocando ese tema, pero dicho de paso, solamente lo digo. Estas tres personas con un mismo Dios tienen funciones diferentes. Se los digo sinceramente y creo que se los dije. No hay una ilustración, ¿verdad? Que nosotros podamos usar que pueda verdaderamente explicar esto. No podemos usar el huevo, que la cáscara, que la yema, que la clara. No podemos usar eso, hermanos. No hay, hermanos, así para que no se quebre la cabeza. Hay, por ejemplo, lo que es la Trinidad. Ya explicamos los versículos que avalan eso, algunos. Lo que es la salvación, hermanos, son misterios. Quiero que entiendan eso. Y un misterio es algo que Dios ha dejado. No todo lo sabemos. Entonces, hermano, yo tengo que tener esa, ¿cómo se dice? Esa honestidad de, hermano, a ver, toda la salvación, pues, hermano, no, o sea, hasta aquí me alcanza. Pero lo que sí sé es que Dios me salvó. El proceso, y hay unas cosas que están en la Biblia, hermanos, otras que hemos tratado de enseñar y no nos alcanza, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces tratamos de querer moldear la Biblia y no nos alcanza, porque en una parte, hablando por ejemplo de la salvación, dice algo, pero en otra parte la palabra original dice otra cosa y luego te vas allá y es otra cosa. Y ¿saben qué, hermanos? Es mejor bajar las manos, ¿me entienden? Y decir, ¿sabes qué, Señor? Como sea el proceso, gracias por la salvación. ¿Sí me están entendiendo eso? Es un misterio, hermano, ¿ok? Bueno, la doctrina de la Trinidad también es un misterio. Hay ramas del cristianismo que no creen en eso y no va a ser mi tema ahorita. Nosotros ya vimos eso en una clase específica, ¿verdad? Acerca de ciertas ramas que no creen en esto, que ahorita no va a ser mi tema. Y una vez más les digo, hermanos, es un misterio. Y acuérdense que toda la Biblia es ¿por qué? Es por fe. Si una persona no tiene esa fe para creer en lo que la Biblia dice, hermano, usted y yo, aunque le presentemos todas las cosas teológicas y nos vayamos a la ciencia, hermano, no, porque es por fe, ¿me entienden? Entonces nosotros tenemos que presentar la palabra, confiar, como lo que hemos estado aprendiendo en el poder que tiene la palabra, y hasta ahí, hermanos. Hasta ahí. Ya si el hermano cree, no cree, tiene una consecuencia, hermano, eso no está en nuestras manos. Solamente estar seguros que lo que nosotros creemos esté fundamentado en la Biblia, ¿verdad? Pero también ser honestos y decir, hermano, mira, yo hasta este día, de hecho el otro día hablaba con un hermano y aquí está presente, y yo le decía a mi hermano, mira, hermano, los debates teológicos, en pocas palabras, tienen muchos años. ¿Cuántos saben eso? Hubo muchos concilios, desde siempre, desde la iglesia de Hechos, ¿se acuerdan? Para defender doctrinas, pero sí, eran cosas muy graves. Ahorita de la Reforma para acá, hermanos, la verdad son cosas, hablando de la iglesia cristiana íntegra, ¿no? Son cosas muy así, que si el Señor Jesucristo viene antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, pero lo importante es que va a venir, ¿sí o no? ¿Sí o no es lo importante eso? En la salvación, que si Dios a mí me seleccionó desde antes de la fundación del mundo, que si yo, ¿verdad?, recibí la palabra, yo le dije, Señor, ven a mi corazón. Lo importante es que Dios te salvó, hermano. Eso es lo importante. Saben ustedes, y yo por mal ejemplo me pongo aquí, que yo he tenido, es más, hay gente que no me habla por discusiones teológicas. Con el tiempo uno va madurando y dice, ay, Señor, qué tan fácil hubiera sido decirle, está bien, pero a veces nos gana, nos apasiona. ¿Cuántos se apasionan así con temas de la Biblia? ¿Sí o no? Ay, no, hermanos, ¿verdad? Bueno, pues gracias al Señor, Él está cambiando áreas en mi vida, pero antes era un revolucionario del Evangelio, hermanos. Traía el 45 aquí, ¿verdad? Y la espada del samurái. Pero bueno, bendito sea Dios que Él nos está enseñando. Entonces, son cosas tan básicas que a veces perdemos relaciones que no teníamos que haber perdido, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que el Señor Jesús va a venir. Lo importante es que el Señor nos salvó,
¿verdad? Que somos salvos. El día que el Señor nos dé la oportunidad de estar allá, vamos a reírnos, ¿verdad? Es una expresión, vamos a ser como ángeles, y no me voy a meter en ese tema tampoco, pero imagínense, o sea, y Calvino ahí diciendo, yo nunca dije eso, y luego Jacobo Arminio, yo tampoco, ¿verdad? Y Lutero sí, con las tesis todavía harán, se crea. Entonces, nada que ver, hermanos, nada que ver. Entonces aquí nos estamos haciendo pedazos. Entonces hay que afianzarnos en la fe y tener las convicciones bíblicas, pero llegar a un punto, hermanos, donde no somos el Espíritu Santo. Y hasta ahí. Amén. Ok, ¿por qué digo hoy esta introducción? Porque es imposible que la doctrina de la Trinidad discutir cuando una persona no la cree, aunque se ve en toda la enseñanza, ¿no? Es imposible, es imposible. Y si usted va a ver muchas enseñanzas, ahí hay muchas enseñanzas donde según ellos comprueban que no, hermano, no se meten problemas, en serio. Dele gracias a Dios porque a través de la palabra vemos que está Dios, ¿verdad? El Padre, vemos a la persona de Jesús y vemos al Espíritu Santo, ¿ok? Así que es también un misterio. Con eso quiero dejar como introducción, ¿ok? Entonces, el primer tema nos basamos en eso, de ver los significados del Consolador, que es Paracletos, y vimos muchas definiciones un poquito más profundas. Le recomiendo que pueda mirar la enseñanza para que agarre el hilo, no puedo explicarlo todo ahorita. Y en la segunda enseñanza, nuestro hermano César nos habló acerca de lo que es el poder del Espíritu Santo para edificar y guiar a la iglesia, ¿no? Y hoy, hermanos, mi tema es seguir con el pensamiento de Jesús, ¿ok? Y es lo que yo voy a hacer esta enseñanza, y si el Señor me lo permite la otra. No me voy a meter a hablar acerca del apóstol Pablo, porque hay mucho del Espíritu Santo. No, yo nomás voy a hablar de la promesa que hizo Jesús antes de que el Espíritu Santo fuera enviado. No me voy a ir a Hechos, no. Nada más de Juan, de cuando Jesús advirtió que el Paracletos iba a venir, porque todo es muy importante, pero en esta área del tema yo quiero considerar lo que en los labios de Jesús dijo que iba a ser el Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces ya con eso, ya me estoy prendiendo, hermano. Ya con eso vamos a iniciar, ok. Miren, vamos a ver como número uno, el Espíritu Santo como maestro nos enseña y nos recuerda la Biblia. Hermanos, ¿quiénes podían amar a Jesús sin el Espíritu Santo? Está buena esta pregunta porque yo rápido contesté, así como a lo mejor usted, pero ya cuando le examiné me callé, dije, está bien. ¿Quiénes pueden amar a Jesús sin el Espíritu Santo, hermanos? ¿Quiénes? Ya no van a decir, ¿verdad? Los advertí por amor, ¿ok? Bueno, vamos a leer la escritura, Juan capítulo 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Quiénes podían amar a Jesús sin el Espíritu Santo? La primer punto es el Espíritu Santo como maestro nos enseña y nos recuerda la Biblia. Ok, Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, ¿quiénes podían amar a Jesús sin el Espíritu Santo? Rápidamente la respuesta puede ser nadie. Nadie puede amar a Jesús sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a amar a Jesús. Esa es una respuesta fundamental, pero vamos a ver aquí. Los discípulos sí amaron a Jesús sin el Espíritu Santo. Sí lo amaron. Miren, sus discípulos, hermanos, ¿pero por qué? Aquí viene la respuesta. Bueno, porque Jesús hacía la función del Espíritu Santo. ¿Sí está entendiendo? Acuérdense que Él dijo, y les enviaré otro consolador. O sea, en ese momento Él era el consolador y ya lo vimos, suplía todas sus necesidades. Entonces, sus discípulos amaron a Jesús sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fíjense, Jesús era como, hacía la función del Espíritu Santo, era el que los guiaba a que lo amaran a Él. Ahora, en primera de Juan, fíjense, 14,
14. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Ya estaban buscando Primera de Juan 14, hermanos. ¿Qué pasó, varones? ¿Qué pasó, hermanas? Primera de Juan 4, 19. Fíjense lo que dice ahí. Dice así: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se demuestra el amor a Jesús, hermano? Según el texto que leímos de Juan capítulo 14, versículo 21, según ese texto, dice que el amor a Jesús se le demuestra guardando su palabra, es decir, obedeciendo su palabra, hermanos. Fíjense, Jesús en una ocasión de una palabra muy dura, hermanos, que en serio a mí me hace temblar. Y vamos a ir ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 6:46. Lucas 6:46. Fíjense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Lucas 6:46. Jesús dijo lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Como diciendo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, de nada sirve que tú ores, que tú tengas el conocimiento de cómo acercarte a mí, si tú no obedeces a mi palabra. Y saben, hermanos, esto es algo que debe de redarguir nuestros corazones, porque muchos tenemos conocimiento gracias a Él. Muchos tenemos tiempo en la iglesia, pero la única manera de demostrar amor a Dios es obedeciendo a su palabra, hermanos. ¿Amén? Eso debemos de guardarlo. Ahora, ¿ustedes creen que puede haber beneficios por guardar la palabra de Dios? ¿Creen? ¿Sí? ¿Creen o no? Bueno, miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 10. Juan capítulo 15, versículo 10. Todavía sigo reafirmando Juan capítulo 14, 21, hermano. Nada más que estoy reafirmando aquí. Juan capítulo 15, versículo 10, dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Según Jesús, hermanos, ¿cómo Jesús le demostró el amor a su Padre? ¿Cómo? Obedeciendo a su Padre. ¿Se dan cuenta? Y esto es muy importante, hermanos. Siempre, miren, el amor a Jesús va ligado a la obediencia. Yo siempre lo he dicho aquí porque tenemos que ser honestos. No perfectamente, hermano, porque nadie puede amar perfectamente a Jesús porque somos imperfectos, ¿me entienden? Pero sí sinceramente. Un hombre, una mujer sincera es aquel que se esfuerza y va a resbalar. No estamos implementando los resbalones, no, hermanos, pero va a resbalar, pero se levanta, va en oración, le dice: Señor, aquí estoy, perdóname, ayúdame. Y de eso habla su palabra. Por eso la palabra de Dios también habla de que si nosotros confesamos esos pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad?, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que entender esto, hermano, porque muchas veces al no explicar un poquito más, puede haber un hermano que en este momento haya caído en un pecado y crea que no ame a Jesús, ¿me entienden? Y tenemos que explicarlo porque hay personas que se pueden ir deprimidas y no es la intención de la palabra, ¿verdad? Fallamos, hermanos, por nuestra decisión, por nuestra debilidad, pero lo importante es qué hacemos. El cristiano verdadero se levanta, ¿verdad? Va a Dios, busca su perdón, llora, sufre y Dios le levanta. El que no es cristiano es su estilo de vida, pecar y fallar, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Ok, bueno, entonces los beneficios, hermanos, de guardar la palabra es estar y permanecer en el amor de Jesús. ¿Ok? Sí hay beneficios, hermanos. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 22, por favor. Juan 14, versículo 22. Dice aquí, acuérdense que el 21
el 21 dijo lo siguiente: el que tiene mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y la última frase es la que enlaza el otro versículo: y me manifestaré a él. ¿Ok? Esta frase, entienda esto. Entonces, dice, le dijo Judas, no, ¿verdad? El Iscariote: Señor, ¿cómo es? ¿Qué dice? Que te manifestarás a nosotros y no al mundo, ¿verdad? En el 23, por favor, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, una vez más, entienda esto: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, ¿cómo se manifiesta Jesús a los discípulos y no al mundo, hermano? ¿De qué manera? Según lo que estamos leyendo, pues es en el recibimiento del Espíritu Santo, ¿sí o no? En el nacimiento de nuevo. A los que aman a Jesús, los que recibieron a Jesús, los que son salvos y fueron salvos. A los demás no. La gente del mundo, no lo digo despectivamente, la gente que no conoce a Dios, que no ama a Dios, no puede tener el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, la manera o la respuesta de Jesús acerca de la manifestación que iba a tener su Padre y Él hacia aquellos que lo amaran era el recibimiento del Espíritu Santo. Acuérdense que Él está prometiendo la venida del Paracletos. ¿Ok? Seguimos adelante. Entonces, ¿cómo es posible obedecer, hermanos, sin el Espíritu Santo? Aquí está buena esta pregunta, ¿eh? ¿Cómo es posible obedecer sin el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver. Miren, por ejemplo, en el Antiguo Testamento así se hacía. En el Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo. A ciertos hombres iba y venía para profecías, etcétera, etcétera. Los sacerdotes, bla, bla, bla. Pero las personas no tenían viviendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo pasaba esto? Bueno, vamos, en la Biblia, hermanos, se ve que eran hombres de fe. Póngame atención en esto. Por ejemplo, Abraham, ¿se acuerdan? Abraham no tenía el Espíritu Santo, pero obedecía por creer, por fe. Por fe. Por fe, hermanos, es la obediencia. Fíjense, estamos contestando la pregunta de que ¿cómo es posible obedecer sin el Espíritu Santo? Para reafirmar algo, ¿ok? Por fe, hermanos, es esa obediencia que viene por un amor a Dios. A través de la fe, hermano, en Él. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa prueba tan grande que se le puso a Abraham de su hijo? Y todos ya sabemos la historia, ¿verdad? Abraham creyó a Dios, después toda la Biblia lo dice, ¿verdad? Y le fue contado, etcétera, etcétera. Abraham amaba a Dios y tuvo fe, confianza en que lo que Dios decidiera era lo correcto, a pesar de que en su humanidad no estaba de acuerdo. Entonces, vemos, hermanos, cómo es en el Antiguo Testamento, cómo fue posible obedecer sin el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque acuérdense una vez más que los discípulos de Jesús no tenían al Espíritu Santo, tenían a Jesús. Entonces, ellos obedecieron. En el Antiguo Testamento obedecieron, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿cómo es posible amar a Dios antes de que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Cómo es posible amar a Dios antes de que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas? Bueno, miren, la fe es un regalo de Dios, ¿sí o no? Eso viene de Dios, eso no nace en nosotros no producimos fe, ¿verdad? Es un regalo y la Biblia más adelante lo explica, que es el fruto del Espíritu Santo con todos los demás, ¿verdad? Características de ese fruto. Entonces, miren, el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas es a través de la fe, hermanos. ¿Cómo es posible amar a Dios antes de que el Espíritu Santo venga? ¿Verdad? Bueno, el Espíritu Santo, antes de que venga a nuestras vidas, es a través de la fe.
De la misma manera, hermanos, obedeciendo ¿en qué? Bueno, en creer, es decir, una vez más, es a través de la fe, ¿verdad? Es obedeciendo lo que dice la Biblia. Aquí tenemos que entender esto, lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados. Cuando obedecemos esto por fe, viene la salvación y viene el Espíritu Santo ¿a qué? A morar, a habitar en nuestras vidas. Y ya con esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podremos obedecer en todas las áreas, mis hermanos. Entonces entendimos, hermanos, por qué a veces, si entendimos esto, por qué a veces decimos, es imposible obedecer a Dios sin el Espíritu Santo. Y sí, pero todo tiene una explicación. Y recordemos, hermanos, que debemos de aplicar tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para que esto embone y podamos tener un entendimiento panorámico de esto, hermanos, ¿ok? Entonces, no es posible obedecer al grado como el Espíritu Santo, el Paracletos, nos guía, ¿verdad? Obedecer, pero la fe nos ayuda a obedecer en creer la palabra de Dios por medio de creer en Jesús. Luego viene el nacimiento de nuevo, ya llegó el Espíritu Santo y ahora sí, ya nos equipa, nos capacita para poder obedecerle en todas las áreas. ¿Amén? ¿Entendimos este punto? Ok. Bueno, Juan capítulo 14, versículo 24. Y fíjense, aquí es muy importante lo que dice Juan. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, según Jesús, ¿cuál es ¿sí conoce usted el amorímetro o no? ¿Sabe qué es el amorímetro o no? Es un test, ¿verdad? Que Jesús tiene ahí. Así como podemos tener un test para checar un multímetro. El test de Jesús, el amorímetro, ¿saben cuál es? La obediencia. El amorímetro de Jesús es la obediencia. Ok, entonces, miren, obedecer la palabra que Jesús habló. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. El amorímetro de Jesús es la obediencia a la palabra que Él habló. Juan 14, 25 y 26, vamos a leer los otros corridos. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora sí, vamos a responder. El Espíritu Santo, como maestro, nos enseña y nos recuerda la Biblia, ¿ok? Solamente fue parte de la conversación introductoria de Juan para llegar a este punto, ¿ok? Y también nos ayuda, hermanos, porque a veces decimos, es imposible esto. Entonces, cuando ya nos vamos a todo el panorama de la Biblia, decimos, no, sí es cierto, sí se podía, pero todo era un tipo, ¿verdad? Esa no es la regla, pero es un proceso. ¿Ok? Ahora, ok, vamos a contestar la pregunta del primer punto. El Espíritu Santo como maestro nos enseña y nos recuerda la Biblia. Hermano, la fidelidad del Espíritu Santo en esta área es enseñarnos la Biblia. Aquí, la palabra de Dios. Bueno, fíjense, la primera palabra en el versículo 26 que nosotros vamos a considerar es enseñará. ¿Ok? Y esta palabra es un verbo, hermanos. Y su sentido o su significado, acuérdense, miren, es muy diferente el significado del diccionario, porque tú puedes ver el Strong y ahí te va a venir un significado, o puedes ver el Vine y ahí te va a venir un significado, pero no va a ser uno, te va a venir muchos. Entonces, lo importante es ver el sentido de esa palabra, porque si no, tú vas a querer aplicar todas las palabras que están ahí, y esas son sinónimos, ¿verdad? Y no. Entonces, vamos a ver cuál es el sentido de esta palabra. Fíjense,
Aquí enseñará, es un verbo y su sentido es alguien que imparte habilidades o conocimiento. Ese es el sentido de esta palabra. Bueno, estamos viendo esto, hermanos, ¿verdad? Y esto nos ayuda a entender, hermanos, no es nuestra elocuencia intelectual. No, hermanos. ¿Se acuerdan de los discípulos de Jesús? Por ejemplo, acompáñenme, creo que esta cita no se la pasé a mi hermano, pero es Hechos capítulo 4, versículo 13. Creo que esa no se la pasé a mi hermano. Fue error mío, hermano. No se le queden viendo a Manuel. Pero bueno, quédensele viendo. No se crea, fue error mío. Hechos capítulo 4, versículo 13. Fíjense lo que la gente decía de los discípulos. Dice lo siguiente: entonces viendo el denuedo, nosotros explicamos ya que el denuedo viene siendo la claridad de la escritura, la manera como se enseñaban, ¿verdad? Es lo que es el denuedo, ¿verdad? Otros lo conocen como el poder para hablar, pero está fundamentado en Dios, no en el hombre. Entonces dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres, ¿qué dice? Sin letra y del vulgo, o sea, no eran escribas, no eran fariseos. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Porque se acuerdan que también de Jesús dijeron, hey, ese enseña con autoridad, no como los escribas. ¿Se acuerdan? Entonces, aquellos que enseñaban igual que Jesús, por eso ellos rápidamente, no, eso es que ellos estuvieron con Jesús. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿cuál era la diferencia de los hombres sin letra y sin vulgo, y del vulgo, perdón? ¿Cuál era la diferencia de ellos? Bueno, ¿ok? Que ellos sí conocían, ¿verdad? Los que no eran, para entender esto, los que no eran del vulgo, ellos conocían de arriba para abajo la ley, los profetas, ellos, los que estaban viendo a ellos, escuchándolos, ellos sí conocían de arriba para abajo la ley, los profetas, o sea, todo lo que abarcaba en aquel entonces. Entonces, ellos que lo conocían, ellos decían, ¿cómo es posible que estos sin letras, sin nada, no estuvieron ahí con Gamaliel, ni con Nicomemo, no estuvieron? ¿Por qué? ¿Qué tienen ellos? Bueno, fíjense, ¿saben cuál era la gran diferencia de ellos que conocían de todo? Y a los hombres sin vulgo era el Espíritu Santo, hermano. Los hombres del vulgo, perdón, era el Espíritu Santo. Hermanos, esto la verdad nos debe de dar un descanso. Es el Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento. En otras partes dice que y Jesús les abrió el entendimiento temporalmente. Cuando iban de camino de Emaús, también se ve, ¿verdad?, que esos discípulos en un momento, ya después que Jesús les platicó todo y no lo podían ver, ¿verdad?, tercos y tardos de corazón, y ya después, pues ellos pudieron ver, ¿no? Entonces, miren, hermanos, es el Espíritu Santo quien nos enseña, lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Nos enseña, nos abre el entendimiento, quien nos da la claridad a las Escrituras, y es Él. El Espíritu Santo fiel, hermanos, es fiel, pero estamos viendo la fidelidad del Espíritu Santo. Por favor, hermano, descanse en esta promesa, en esta área. Este es trabajo del Espíritu Santo, lo que Él hace en la vida del creyente. Entonces, hermanos, no vaya a decir, pues entonces no hay que estudiar, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo nos dirá todo. No, ese es un extremo que no debemos de irnos. No funciona así, porque recordemos, hermanos, que debemos de obedecer, que debemos amar a Jesús, porque en la Biblia dice, también no te la digas, hermano, perdóname, hermano, ya si quieres ahorita me das unos latigazos allá afuera. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Fíjense lo que esta palabra también, esta primera palabra que vamos a leer ahí, es un verbo y está en imperativo, eso es un mandamiento, pues, ¿ok? Fíjense lo que dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Va? ¿Por qué dijo Él? Porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, ¿no? Entonces, es decir, hermanos, si obedecemos ¿en qué? Bueno, en escudriñar, que viene siendo en estudiar, en meditar, en memorizar la Biblia, el Espíritu Santo de lo que ya hemos estudiado, de ahí va a echar mano
Primero para enseñarnos, ¿verdad? Hermano, confíe, por favor, que el Espíritu Santo hace su trabajo. ¿Ustedes creen, hermano, que el Espíritu Santo no va a hacer su trabajo? No, hermanos, es Dios, ¿entiendan? El Espíritu Santo hace su trabajo, confiemos en eso, ¿ok? Debemos de confiar. Miren, el Espíritu Santo no falla, pero tenemos que estudiar y estudiar bastante y en oración sincera, alejada del orgullo. Debemos de reconocer que estamos perdidos sin la ayuda del Espíritu Santo. Y al estudiar, hermanos, oremos y pedir a Jesús: Señor, te ruego que tu Santo Espíritu abra mi entendimiento. Quiero ver tu ley para aprender y caminar en ella. Dame claridad, enséñame tu bendita palabra. Oh, amado hermano, esto nos da descanso, hermanos, en serio, porque a veces estamos quebrándonos la cabeza. Yo sé que a muchos nos ha pasado, a lo mejor más a los que predicamos, pero a veces, hermano, ponemos nuestra confianza en nuestro intelecto, en lo que ya hemos aprendido, y el Espíritu Santo, bien, gracias. Entonces el Señor, hermanos, nos avergüenza hasta que te hinques y hasta que saques tu mensajito que traes ahí. Y es cuando entendemos y dice: Señor, perdóname, Señor, en serio, perdóname. Sé tú hablando a mi vida. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y a veces queremos nosotros, hermanos, ocupar ese trabajo, suplantar, y es imposible. Y bueno, ¿qué creen que pasará cuando nosotros confiamos, dependemos, vamos en oración, le rogamos a Jesús que nos ayude a ver su ley? ¿Ok? Bueno, nuestro Señor Jesucristo va a responder esa oración, porque es una oración que va conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuándo va a ser? Vamos a tener una respuesta cuando esa oración, cuando nuestra petición sea sincera, porque muchas veces, hermanos, y a los predicadores nos puede pasar esto, es que estamos así clamando, pero para saber qué vamos a enseñar y para enseñar nada más. Entonces Jesús conoce la intención de tu corazón. O sea, que te quieres colgar la medalla nomás. O sea, tú nomás quieres saber qué significa para ir a enseñar a la iglesia. ¿Eso es lo que quieres? Pues no. Porque lo que yo quiero antes de que tú enseñes es que tú aprendas. Amén. Entonces, Dios escudriña, dice su palabra, el Espíritu Santo escudriña el corazón y mira lo que hay dentro. Entonces, cuando somos sinceros y le decimos: Señor, si no eres tú, ¿quién? Hago un lado ahí mi título de escatología alienígena, hago un lado, quiero que tú me enseñes. Oh, hermanos, mira, eso te abre el panorama, porque Dios quiere corazones humildes para usarlos, no quiere teólogos locos. Eso está llena las universidades y muchos son ateos. ¿Sabe usted que hay hombres que conocen más de la Biblia que usted y yo, pero no creen en Jesús? Y tú les citas una parte de la Escritura, te dicen todo el contexto cultural, te dicen a quién se refería, a quién aplicaba, todo te lo dicen, pero no creen en Jesús. Tremendo. Y usted y yo, hermanos, que nos falta un centavo para el peso, o sea, que no estamos muy bien, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? No son muchos de vosotros, ¿verdad? Maestros sabios, no, hombre. O hay aquí alguien así, familiar de Biden, aquí hablando su hermano, de la reina, ¿no? Pero ¿quién hay aquí familiar de la sangre de Cristo? Eso es lo que importa, hermanos. Ok, entonces, bueno, cuando nosotros somos sinceros y honestos, Dios abre nuestro entendimiento y nos da, hermano, lo que a simple vista nuestros ojos no pueden ver. Amén. Entonces, esta oración sincera será concedida porque es para aprender y para enseñar, hermanos, ¿ok? Entonces, descansa, hermanos, descansa en el Señor, confía en la fidelidad del Espíritu Santo. Mira, hermanos, muchos cometemos este error y yo se los he dicho, hermanos, pero no me voy a prender porque estos temas me prenden, pero no lo voy a hacer. Si alguien ve que me prende, tírame un tomate, no le hace. Miren, queremos saber de un tema y vamos a ver al predicador favorito, a ver qué dice el Espíritu Santo. Ya me estoy calentando, pero escuchen, ¿saben por qué? Porque nos hace falta confiar en el único, porque saben que ese hombre que se paró ahí, así como yo ahorita, somos hombres llenos de errores, hermano.
¿Sí o no? Por más que me digan, no, ese casi murió por mí. No, ni te conoce, brother, más no ora por ti. Así ya saqué la amargura, ¿no? No. Pero ayer aprendimos en la clase, porque ahí tiene que ver esa balanza. Mira, hermano, cuando tú miras un hombre con claridad bíblica, que aplica bien la palabra, hermano, es un hombre que ama a Dios y es un hombre de comunión y obediencia a la palabra. ¿Me entiendes? Porque lo hemos leído en el Salmo, creo que es el 25:14, no lo tengo muy bien en mente, pero habla que la comunión íntima con Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entre más comunión, entre más obediencia, Dios va a clarificar tu mente y Dios te va a ayudar a que comprendas mejor. ¿Me entienden? Eso es obvio. Pero a veces, hermanos, ofendemos al Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo, contristamos a Jesús, contristamos a Dios, cuando en vez de ir en oración sincera y buscar esa guía del Señor, estudiar para ver el significado, vamos y lo oímos por la boca de alguien. ¿Sabe qué produce eso en nosotros? ¿Sabe qué produce eso en nosotros? En la música, ahorita los hermanos de la alabanza van a saber, los jilguerillos del evangelio. Los hermanos, cuando nosotros dependemos de las notas, que siempre queremos tener una nota enfrente de nosotros, o sea, poniéndole llantitas pues a la cruz. No, pues no vamos a batallar. Pero el que pase algo en la computadora, que no tenga las notas, en pocas palabras nos hacemos perezosos, tardos en aprender a escuchar qué tono es y poder sacar la melodía, poder sacar la alabanza. No digo canción porque luego se me ofenden. ¿Ok? Entonces, espiritualmente es eso. Nos hacemos perezosos espiritualmente cuando dependemos de la interpretación de los comentarios bíblicos y de terceras personas. Yo no estoy diciendo que no debemos escuchar, yo lo hago, pero yo no puedo depender de lo que dijo fulano de tal. Usted primeramente tenemos que ir en oración, estudiar. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Se lo digo ya. ¿Por qué cree? Aparte del golden calf que tenemos ahí, ¿verdad? Es porque somos perezosos, hermanos. Pues queremos todo fácil. A ver, ¿tú crees que la interpretación que Dios le dio al hermano, que es verdadera, es la única interpretación que hay? ¿O ustedes creen que la Biblia es basta para dar más interpretaciones alineadas a la Biblia? ¿Cuál es su respuesta? Claro que la palabra de Dios es basta. Yo estoy predicando esto, hermanos, y lo prediqué en la clase, con otro tema. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, no por mí. ¿Ok? Entonces, ¿tú cómo sabes, hermano, si lo que Dios tenía para ti fue quitado? Porque no te esforzaste a orar y a buscar la guía del Espíritu Santo, que es el único que nos va a poder enseñar la palabra de Dios. Amén. No deje de escuchar, hermanos, a los famosos, pero no se haga perezoso, hermano, porque un día que le toque compartir la palabra de Dios, enseñarle a alguien, va a decir todo lo que dijo fulano de tal. Si no, aquí hay un hermano que me dijo, no, dice, pastor, yo estaba en una iglesia, no voy a decir quién, pero está por ahí sentado y se llama, no es cierto. Dice que estaba escuchando la enseñanza y que dijo, esta yo ya la he escuchado, dijo. Entonces, al terminar la enseñanza, que se le acercó él al pastor, el pastor a él, como sea, y que le dijo, ¿escuchaste la enseñanza? Y que le dijo, sí, pero esa enseñanza creo que yo la he escuchado. Y que le dijo, sí, esa enseñanza es de Adrian Rogers, dijo, yo se la copié. Y así se las avientan, hermano. ¿Saben por qué? Porque somos incapaces. No porque lo somos, sino porque no conocemos la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿sí están entendiendo este punto? Hermano, sigamos escuchando. Yo en serio me nutro, pues ya me enfadé de escucharme a mí mismo, hermano. Puras pedradas conmigo, ¿verdad? Entonces, me nutro, hermano. Puedo ver la obra del Espíritu Santo en otros hermanos. Y como lo dije ayer, yo le doy gloria a Jesús por el hermano. No le doy gloria al hombre. ¿Me entienden?
No, Señor, gracias por esa obra que estás haciendo en ese predicador, mira, porque tú lo estás usando para bendecir, pero eres tú. Sí, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, pero si aplicamos esto a nuestras vidas, esta confianza, el Espíritu Santo va a ser fiel. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Que nos va a dar esa agilidad, esa dependencia de Él, y a veces esto se me puede apagar. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto también. Pero ¿sabe quién jamás se va a apagar? El Espíritu Santo. Y a veces nos preocupamos más por los becerrillos de oro que tenemos aquí enfrente. O sea, no estoy hablando de ustedes, no, se me quedan viendo así, ¿no? Los aparatos que tenemos aquí. Y ya ha pasado, ya les he dado testirrollos de eso, ¿no? Que ahorita no es el tema. Pero imagínate que el Espíritu Santo, y yo, Señor, dame, y el Espíritu Santo, Señor, dame, que declaro, y que, ¿por qué? Pues porque confiaste en eso. Y peor, bajaste la predicación del San Google y nomás plagiaste, cuate, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, la comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, cuando Él nos revela su palabra, que no es algo que esté fuera de su voluntad, lo vamos a tener, hermano. Ahorita vamos a pasar al otro punto de eso. Amén, ¿entendimos este punto? Quiero que quede bien, hermano, por favor, para descansar. ¿No sabe usted el descanso que nos da, hermanos, esto? Es el Espíritu Santo quien se encarga de enseñarnos, no nos dejará solos, hermanos. Está con nosotros por siempre, amados hermanos. Hermano, qué privilegio es tener un maestro 24 horas. Ese maestro, el que te estoy hablando, ese maestro no duerme, ese maestro no se cansa, ese maestro no se agota, ese maestro está dispuesto a enseñarnos en todo momento. Alguien, hermano, diera todo lo que fuera por un maestro. Miren, una vez un hermano me comentó, me dijo, no, yo a un maestro que me inspiró y sacó lo mejor de mí, yo le era fiel. Cuando me quedé viendo, yo no lo miré mal, pero dije, qué tremendo ¿cómo se dice? La influencia. ¿Cómo? Influenza. No, esa es una enfermedad, ¿verdad? Bueno, ustedes me entienden. Soy del vulgo, sin letra. Entonces, ¿qué puede hacer alguien en una persona? ¿Sí o no? Si ustedes sí han visto los coach, ¿cómo son? Y sacan el tigre que traes dentro, ¿no? Y dale, y tú bien prendido. Bueno, hermano, ¿saben qué? El Espíritu Santo está toda hora con nosotros. ¿Y saben qué, hermano? Tristemente, no valoramos eso, hermano. No lo valoramos, hermano. Ay, así que valoremos, hermanos, esa función del Espíritu Santo y adoremos a Jesús porque nos ha dejado su ayudador, alguien igual a Él que estará con nosotros para enseñarnos. ¿Por qué no le da palmas al Rey, hermano? Dele palmas al Rey. Damos gracias a Jesús. Mira, entonces, la otra palabra que vamos a ver, del mismo, estoy en el mismo versículo, hermanos, en 14:26. La otra palabra que vamos a ver es recordará, ¿ok? Recordará. Recordará, una vez más, es un verbo. Y su significado es, fíjense, así claramente, poner en la mente de alguien algo. Ese es el sentido. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo recordará o pondrá en la mente de alguien? Aquí viene la pregunta. Profecías y no, pues hermanos, ¿verdad? Bueno, el versículo que nosotros leímos, Juan 14:26, y lo voy a recitar una vez más, dice, mas el Consolador Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará ¿qué? Todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que nos va a recordar, hermanos, el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo pondrá en nuestra mente la palabra de Jesús. Es decir, todo aquello que estudiemos. Hermanos, ¿no es maravilloso esto, hermanos? En serio se los digo. Hermanos, ¿no es maravilloso, hermanos? Es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de recordar la Biblia. Hermanos, ciertamente hay personas de muy buena memoria. Y sobre todo cuando los hieren, ¿no? 55 años alguien me dijo cara de gansito y todavía te acuerdas, ¿ah? Pero no hablo de eso. Miren, hay personas que están dotadas de memoria, hermano, excelente, qué bien.
pero nadie puede igualar al Espíritu Santo, hermanos. Nadie puede igualar. Quizás tú puedas tener muy buena memoria y digas, yo me acuerdo cuando tenía 3 años. No sé si alguien hay aquí que se acuerde cuando tenía 3 años. Yo no, pero puede haber alguien, no lo dudo. Puede haber alguien que se acuerde cuando tenía 5 años. Yo sí me acuerdo de algunas cosas en el kinder, ¿verdad? Pero así, unas cosas muy así, ¿verdad? Pero de los 5, 6, 7, 8 años de ahí en adelante. Pero escúchenme. Pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de recordar antes de que este mundo existiera, ¿ok? Antes de los aproximadamente, sin llegar a un debate teológico, mis queridos hermanos, aproximadamente 6,000 años que la tierra tiene, ¿verdad? Tiene esa memoria. Cuando Jesús estuvo en la tierra, aproximadamente 2,000 y pico de años. Hermanos, ¿habrá alguien que se pueda comparar con la capacidad infinita del Espíritu Santo para recordar? Nadie. Pues ese poder es una de las funciones y de las tantas funciones que hace el Espíritu Santo, y es fiel en cumplirlo. Es fiel en cumplir su palabra. Es fiel en cumplir su función, en recordar, en poner en la mente de alguien algo referente a la Biblia. Hermanos, ¿no es una ayuda tan maravillosa, hermanos, que nos ha dejado Jesús? ¿Saben, hermanos? Es el mismo Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, pero una vez recalcado, es Jesús, es Dios en la persona de su Espíritu Santo. Hermanos, estamos privilegiados a no estar solos, hermanos. Jesús está a través de su Santo Espíritu día y noche con nosotros. ¿Eso no le anima, hermanos? Si eso no le anima, hermanos, no sé qué le pueda animar, hermanos. Es una maravilla esto, hermanos. Es una noticia que debe de causar gratitud, debe de causar adoración a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo pensó las cosas antes de que nosotros pudiéramos imaginar, antes de todo. Él sabía que era imposible para nosotros caminar sin su ayuda. Por eso vino a ser, ¿verdad?, morada, como dice el versículo, en nuestra vida. Y esto también nos ayuda, hermanos, a acomodar lo espiritual a lo espiritual. No confíe en su memoria, hermano, pues lo va a traicionar. Confíe y dependa en el Espíritu Santo, a quien en verdad no se le va a olvidar nada. Y seamos humildes para que Él siga enseñándonos y recordándonos su bendita palabra. Punto número 2 y último, hermanos. Aunque usted lo crea, no lo crea, nada más hoy voy a compartir 2 puntos con 45 subpuntos. Punto número 2. El Espíritu Santo nos da la capacidad de hablar de Jesús. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo se conoce a alguien que no tiene al Espíritu Santo? Buena pregunta, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 23. Juan capítulo 15, versículo 23. El Espíritu Santo, el punto número 2, nos da la capacidad de hablar de Jesús. Y hay una pregunta que es, ¿cómo se conoce a alguien que no tiene el Espíritu Santo? Juan capítulo 15, versículo 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Bueno, hermanos, ¿cómo se conoce a alguien que no tiene el Espíritu Santo? No ama a Jesús, lo odia. Es decir, no le gustan las palabras de Jesús, dicen que la Biblia no es verdadera, que Jesús se bajó de la cruz, que tuvo hijos con Magdalena, que se puso de acuerdo con Judas para que lo traicionaran y muchas cosas más. Bueno, esos son los que no tienen el Espíritu Santo, los que no aman a Jesús, los que aborrecen a Jesús, los que hacen todo. Es más, para que me entienda, pues, National Geographic, sí lo ve, ¿verdad? No, que los milagros, está bien.
Está bien. Pero usted sabe cuál era el significado de esos milagros. Porque la ciencia puede, ¿cómo se dice? Dar claridad a los sucesos. Como por ejemplo, no lo vea porque a lo mejor alguno que anda así como en la raya hace tambalear su fe, pero las plagas de Egipto, nada más voy a hablar del último para que no... la ciencia se puso a escarbar y estudió y no, si son bien pillos. Entonces dice, no, la última plaga igual que todas es una mentira. Entonces yo me puse ahí, me puse, ¿verdad? Mis vestiduras rasgadas, silicio y ceniza, y ahí estaba, ¿verdad? Así nomás se oía. Ya me estaba enojando. Dije, pero voy a ver porque necesito saber cuáles son las contradicciones para yo, ¿verdad? Presentar defensa, ¿no? Entonces dicen, fíjense lo que dicen, y en serio que estudian, no son como nosotros. Se metieron a estudiar la biografía, se metieron a estudiar las costumbres del historiador Josefo, Flavio Josefo. Fíjense todo lo que hicieron para sacar esta deducción. Ok, ellos dijeron que la última plaga, que la muerte de los primogénitos no fue un milagro, que en verdad fue porque los primogénitos, fíjense, los primogénitos comían doble porción. ¿Sabe usted que es verdad? El primogénito comía más que los de primero comía el primogénito y después comían los demás. Usted lo puede buscar eso ahí en las costumbres, usos y costumbres, y es un libro muy grande. Bueno, total. Y es verdad, el primogénito se le servía primero y le servían de más. Entonces, que esa comida, como ya venía del agua con sangre, como los peces estaban podridos, como todo eso, fue fabricado y tenían bacterias. Fíjese, ya están así como, ¿será o no? No es así, hermano. Entonces, al comer el primogénito doble porción, esas bacterias, como eran más, hicieron que se muriera. ¡Ay! Se la sacaron de la manga, ¿verdad? Y bueno, rápidamente, pues el Espíritu Santo, sí, pues ¿y el mar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero los primogénitos de los hebreos también comían el doble. ¿Y qué pasó con ellos? A ver, ¿se murieron? No. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto, hermanos? La ciencia y todos los que no aman a Jesús van a sacar miles de cosas. No se sorprenda, hermano. No se sorprenda por eso. Entonces, ¿cómo se conoce a alguien que no tiene al Espíritu Santo, que no ama a Jesús? ¿Usted conoce a personas que no aman a Jesús? Mira, hay personas que tú te le acercas y le quieres decir algo de Jesús y te dice, a mí no me digas nada. ¿Sí he escuchado a personas así? Nada más, hermano. ¿Ok? Entonces, ahora, los que no tienen al Espíritu Santo también rechazan las obras que Jesús hizo. Juan capítulo 15, versículo 24 y 25, vamos a leer ahí. Y vamos a ir corridos ahí, hermano. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Salmos capítulo 35, versículo 19. Fíjense. Salmos capítulo 35, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Una de las tantas referencias a este texto. Dice, no se alegran de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Ahora acompáñenme a Mateo capítulo 11, versículo 20 al 22, para respaldar este punto. Mateo 11, 20 al 22, dice así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las que había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. De ahí sacó eso, hermano, ¿no?
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hermanos, a Jesús no le podían comprobar, hermano, que no era el Hijo de Dios. Solo en su teología, hermanos. No lo podían comprobar por los milagros que él hacía. Nadie podía hacer lo que Jesús hacía. Lo único que ellos tenían ahí era que maldito aquel que muere en un madero, sí, pero ellos no querían Isaías capítulo 53. Por eso ellos no pudieron entender, hablando de ese tiempo y ahorita también, que Jesús tenía que ser maldito por nosotros, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que los que no tienen al Espíritu Santo rechazan las obras de Jesús, odian a Jesús, ¿ok? Ahora, fíjense, en Isaías capítulo 35, versículo 4 y 6, Isaías 35, 4 y 6 dice así: decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo, escuchen esto, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, o sea, cuando Dios venga va a pasar lo siguiente. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Por eso, ¿se acuerdan cuando vinieron a preguntarle a los discípulos de Juan el Bautista a Jesús que si él era el que iban a esperar o él era el que iba a venir o tenían que esperar a otro? ¿Se acuerdan que Jesús les dijo esta cita? Vayan y digan a Juan, los ciegos ven. Entonces, la palabra. Entonces, quiero que entiendan que no, verdaderamente lo que ellos no querían era, no querían creer, pero tenían todo para que, Jesús demostró cabalmente que Él fue el Hijo de Dios. ¿Ok? Jesús comprobó pues con sus actos que Él era el Hijo de Dios, pero los que no quisieron creer, los que no obedecieron, ¿verdad? Pues no podían creer, y en este tiempo son los que no tienen al Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, para contestar el segundo punto, el Espíritu Santo nos da la capacidad de hablar de Jesús, ¿ok? Miren, el Espíritu Santo, hermanos, nos da el denuedo, es decir, la capacidad de hablar de Jesús con autoridad y con veracidad. Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, hermanos. Juan 15, 26 y 27, hermanos. Y esos van a ser los últimos textos que vamos a ver. Juan 15, 26 y 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Miren, hermano, esta palabra en el diccionario viene junta, aunque son dos: daré testimonio. Y esta palabra, hermanos, tiene el sentido de lo siguiente: afirmar solemnemente algo, ofreciendo la autenticación de primera mano del hecho, ¿ok? De lo que ocurrió. Hermanos, miren, esta es otra de las funciones que vemos aquí acerca del Espíritu Santo según Jesús, ¿verdad? Y es, ¿qué es esta función que el Espíritu Santo hace también? Bueno, que el Espíritu Santo es el encargado de afirmarnos solemnemente sobre algo, de convencernos de algo, ¿ok? Es quien nos convence de que la Biblia es verdadera. Y es que Jesús es nuestro Salvador. Por eso, hermanos, aquellos que no tienen al Espíritu Santo, no pueden creer en la Biblia, pues no tienen quien les ayude a tener esa firme convicción. ¿Me entienden? Ahora, amados, una vez más quiero que veamos algo aquí. Miren, es el Espíritu Santo, es quien usa a los hombres para hablar en el nombre de Dios. Es quien nos da las fuerzas para hablar la verdad delante de la gente.
Por eso, hermanos, una vez más, cada que tengamos la oportunidad de hablar de Jesús, de enseñar de Jesús, no confiemos en nosotros. No seremos nosotros, hermanos, si en verdad vivimos una vida de oración, con un estudio serio de la palabra de Dios, si guardamos su palabra, el Espíritu Santo, hermanos, está haciendo morada en nosotros, es decir, está con nosotros y es Él quien nos dará la capacidad de hablar delante de Dios y de parte de Dios. ¿Me entienden? Por eso, hermanos, es una ofensa, escuchen, decir, yo no quiero hablar de Jesús. O yo no quiero predicar. Y escuchen lo que voy a decir. Aquellos a quien Dios ha llamado a predicar, hermano. Claro. Hermanos, hay muchos nervios. Sí, hermanos, sinceramente, sí nos da nervios. Nervios. Y eso es normal. Pero el rehusarnos a predicar, los que ya tenemos un cargo, los que ya Dios nos ha puesto, por temor o por nervios, pues yo como pastor solamente te digo, pues hazte un lado, brother, hazte un lado, hermano, hazte un lado, hermana. Y ponemos a otro ya llamado, obviamente, no, mi heredero al cetro aquí, Julio. ¿Verdad? No, otro que Dios ya haya llamado, hermano. Entonces es fácil, está bien, hermano, siéntate con tus nervios y no hagas nada, está bien, pero escúchame, hermano, no vas a ser tú quien hable. No vas a ser tú, hermanos. Y ya saben, no se vayan no tengo que explicar esto, pero no se vayan al extremo, ¿no? Entonces, en la confianza que tenemos con el Espíritu Santo, ¿tú crees que Él no pueda controlar tus nervios? Pregunto. No, hermanos, jamás nos rehusemos a hablar de Jesús. Cada oportunidad que Jesús nos brinde, hermanos, tenemos que hacerlo porque tenemos que tener la convicción de que no seremos nosotros, no son nuestras capacidades. Son las fuerzas y es la obra del Espíritu Santo quien nos dirige, que nos va a dirigir, quien nos va a gobernar, hablar de Jesús con esa convicción, con esa claridad que solo el Espíritu Santo da, hermanos. Así que de aquí en adelante, hermanos, por favor, no quiero escuchar. Ay, pastor, no quiero predicar, me da miedo, me da nervios. Porque a mí no me ofenden, hermano, créanlo. Pero ofenden a Jesús. Hermano, levántate, hermano, hermana, levántense, confíen en la obra de Jesús al enviar a su Santo Espíritu, descansen en su obra, deja que el Espíritu Santo te guíe, mi hermano, y te haga dar ese testimonio. No estoy hablando personal, obvio. ¿Acaso, hermanos, tú no crees en la palabra? ¿No crees que en la palabra hay mucho de qué hablar, de qué enseñar? Obviamente aprender, ¿no? Primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también, hermano, para todos los demás, a los que Dios nos da la oportunidad de testificar, es decir, hablar de la Biblia, no de nuestras experiencias. Cuando tengamos esa oportunidad, confiemos en dependencia total y absoluta en el Espíritu Santo, que Él nos ayudará a dar testimonio, pues esa es parte de su función, hermanos. Y como ya enseñamos, el Espíritu Santo nos ayudará a dar testimonio o a hablar de la Biblia. Pero, si no estudiamos, no, obvio, ¿ok? No vayan a pensar así como muchos, ¿verdad? Que no, pues, Él me va a decir todo. No, hermanos. Hermanos, es grandioso esto, hermanos. Mira, ustedes no saben, hermanos, en serio se los digo, hermanos, y oro al Señor, y sé que puede haber algunos que ya lo entiendan, el descanso que da a todos los que compartimos la palabra. Y no nomás hablo aquí en el púlpito, hermano, pero allá abajo, hablar con alguien nos va a dar nervios. A todos nos da nervios, hermano. Sí, es normal, y Dios quiera que siempre nos dé nervios para no confiar en nosotros. Pero esos nervios, de hermanos, no gobernados por el Espíritu Santo, son usados por el enemigo para que tú no proclames las verdades del Evangelio. Y ahí estás haciéndole más caso al enemigo que al Señor. Miren, es un descanso, hermanos, saber que Dios usa
mi incapacidad, su incapacidad, porque no es usted, porque no soy yo, es la fuerza que el Espíritu Santo influye en usted para compartir. ¿O no es así cuando vemos los hombres de Dios en la palabra? No es así. ¿No es así que los hombres hablaron delante y de parte de Dios por medio del Espíritu Santo? ¿O eran las capacidades humanas? Entonces, hermano, deje de confiar en usted. Hermano, esto no sabe el descanso que da a nuestra alma. Hace poquito fuimos invitados al retiro, que vienen los hermanos en fuego. Y bueno, ya, iba a decir algo, pero por amor a ustedes no lo voy a decir, ¿verdad? Pero bueno, ok. Pues me invitaron a predicar a mí, ¿verdad? Hermano, delante de mí hay hermanos que tienen más años que yo. Hay un pastor que me dobletea los años en el ministerio. Es un hermano que yo respeto, ¿verdad? Bueno, es un pastor, pero estoy hablando porque entienden, es un hermano que yo respeto y veo la obra del Espíritu Santo en él para compartir. Hermano, ¿ustedes creen que el enemigo no me dijo, ¿a qué vas allá? Mira, si en el primer error ahí te van a estar tasajeando? Pero mira, le doy gloria y honra al Señor Jesús por su Espíritu Santo, que confía en Él. Dije, Señor, aquí estoy. No sé, o sea, ya me dieron el tema y todo, pero ¿qué hago? Y bueno, el Señor usó su palabra. No estoy hablando del predicador, de mí. Y los hermanos también, los pastores fueron usados por Dios. Hermano, descansemos en eso. Tú sí tienes la oportunidad de compartir la palabra con alguien. Deja el fluir del Espíritu Santo y va pegado a la palabra, hermanos. Pero tienes que tener comunión con Él. Tienes que tener comunión con la palabra de Dios. Y eso nos da un descanso, hermanos. Porque nos muestra nuestra incapacidad y su fortaleza. El Espíritu Santo, hermano, nos enseña, nos muestra, nos explica, nos da claridad de las Escrituras y también nos da esa fortaleza para hablar de Jesús, hermano. Debemos de dar gloria a Jesús por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos completos en Jesús, hermano. Tenemos la ayuda incomparable del Espíritu Santo, hermanos. Aprendimos en esta parte, hermanos, acerca de la fidelidad del Espíritu Santo. Conclusión, es el Espíritu Santo quien nos enseña la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos recuerda su palabra. Es el Espíritu Santo quien ayuda a hablar de Jesús. Esto fue lo que hoy aprendimos de la fidelidad del Espíritu Santo en esta tercera enseñanza acerca de este tema. Y vamos a aplicar todo esto, hermano. Miren, si aprendemos a confiar en el trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, nos vamos a librar de tantas preocupaciones y afanes, hermanos. En este caso, a veces, hermanos, se lo soy sincero, somos lentos para aprender. A veces somos lentos, lo voy a decir en mi caso, a veces hasta torpe para aprender. Sí, es verdad, hermano. Pero sabes, no es nuestra capacidad. Si somos honestos y amamos a Jesús, su Espíritu Santo está en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para enseñarnos lo que Él sabe que necesitamos aprender. Descansemos en esta obra maravillosa de su Santo Espíritu, hermanos. Y no en nosotros, no en nuestro conocimiento, no en nuestra oratoria, no en nuestras credenciales. También, hermanos, muchos tenemos mala memoria. Hermanos, yo en serio soy el número 1. Más, ¿cómo me llamo ahorita? Mala memoria, hermanos. Me falta un centavo para el peso. Tengo mala memoria, hermanos. Yo soy alguno de los predicadores que necesito estar leyendo el bosquejo. Yo sé que no confío en él. Traigo la aplicación y traigo el punto central. Y si esto se apaga, sé que el Señor me va a ayudar. Pero no tengo una memoria así, hermanos. Yo tengo que escribir todo el sermón. Hay hermanos que escriben una parte y ya lo desarrollan, hermano. Qué bueno que tengas esa memoria, pero ten cuidado porque eso te puede llevar a enorgullecerte. Y Dios puede
humillarte como ya ha pasado. Pero ahora, si tú tienes eso, úsalo, ¿me entienden? O sea, no porque yo no lo tenga, me voy a amargar y les voy a tirar. No, gloria a Dios, hermano. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Pablo, hermanos? San Pablo, Pablo, ¿qué andas haciendo? Y tengo aquí lo traigo tatuado, que no se crean. No, hermanos, ¿cómo era la oratoria de Pablo? Él era un hermano, compara con Pedro, con todos. Pero por ejemplo, hermano, hombre del vulgo Pedro, un hombre aguerrido para predicar, y Dios lo usaba. Pero escucha a Juan. Bueno, ahorita estamos aprendiendo de Juan. ¿Qué les parece, hermano? Miren, Juan, tranquilito, después de que lo regañó el Señor, tranquilito, pero un predicador del amor, pero bien equilibrado, hermano. Miren la sabiduría inspirada ¿por quién? Hermano, es el Espíritu Santo. Descanse, confíe en Él. El enemigo va a tratar, hermano, de humillarlo. Y usted es el hijo de rey, no se crea. Pero el enemigo va a tratar de humillarlo, ¿sí o no? No, pues mírate, hablas y chispeas, ponte parrillas de perdida, ¿verdad? Habla chueco, tartamudo, hermano, no importa. Ahí está Moisés, ¿verdad? Pero Dios usa eso, hermano, cuando tú tienes un corazón íntegro para servirle y andas en sus estatutos y preceptos. Hermano, dejemos que el Espíritu Santo sea lo que Él es. Confiemos en eso, hermano. Entonces, ya no me acuerdo qué estaba diciendo, les digo, no sé qué nada, quiero decir. Entonces, quizás no tenemos muy buena memoria, ¿verdad? Y tenemos malos pensamientos, hermanos, por eso, por nuestra lucha contra la carne. Imagínate, mala memoria, lucha contra la carne. Pues, hermanos, la ayuda es incomparable del Espíritu Santo. Nos ayuda, hermanos. ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? Ya aplicándolo, hermanos. A que en los momentos necesarios viene su palabra a nuestra alma y nos da alivio, nos da esa calma que solo el Espíritu Santo nos puede dar. En esto radica que el Espíritu Santo nos recordará su palabra, que también aplica para aprender de la Biblia, para enseñar de la Biblia, hermano. Pero en la vida cotidiana, así es como opera, nos da esa palabra en el momento preciso, hermanos. También es la obra del Espíritu Santo quien nos convence de las verdades que Jesús enseñó y nos da la capacidad para hablar de Él. Hermano, no se limite, ni se sienta menos porque quizás no tenga buena voz y está como la chimoltrupia. No, hermano. Comparta la palabra de Dios. No es, hermano, por su voz de tenor o su voz de, como se diga. No es por eso, hermano. No es por eso, en serio se los digo. No es por eso. No se sienta menos, hermano, por eso. No. Porque se le salgan los gallos al hablar. Eso no importa. El Espíritu Santo, hermano, le dará y nos dará esa valentía, pero no, hermano, ver nuestras incapacidades como un obstáculo, sino como una oportunidad para que verdaderamente Dios sea exaltado y que sigan reconociendo que nosotros somos personas sin letras, del vulgo, y que hablamos de un Dios grande con sabiduría que solamente proviene del cielo, para que la gloria y la honra sean de Él para siempre, hermanos. Y no importa que vean nuestras incapacidades, lo importante es que puedan ver la capacidad que Jesús le da a un hombre, a una mujer que tiene muchas incapacidades. Lo importante es ver que Jesús nos dotó para hablar de Él. Oh, hermano, en serio se los digo, qué alivio es tener esta gran ayuda, su Santo Espíritu. No estamos solos, hermanos. No estamos solos, demos gloria a Jesús por su Santo Espíritu y descansemos en la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para gloria de Jesús. Oremos, amados hermanos. Y una vez más, hay que pedir perdón. Se los digo en serio, hermano, hay que pedir perdón por no confiar en las fuerzas y capacidades que el Espíritu Santo nos proporciona, hermanos. Y confiar en nosotros. Hay que pedir perdón porque a veces confiamos más en nosotros. Y de aquí en adelante, hermanos, ser sinceros con Dios para depositar nuestra confianza
en la guía de su Santo Espíritu, porque es Él el que va a hacer de un hombre incapacitado, un hombre capaz, una mujer capaz, para poder proclamar sus verdades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Recibimos su palabra? Pues esta es la tercera enseñanza, hermanos, de la guía de su fidelidad. Y vamos a dar gloria, hermanos, por la fidelidad de su Santo Espíritu, hermanos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque es un bálsamo para nuestro corazón. Señor, yo no puedo hablar por muchos, pero comparándote a ti con nosotros, sí lo puedo mencionar. Aquí estamos puras personas incapacitadas, Señor. Aquí estamos puras personas imperfectas. Aquí estamos puras personas débiles, que tan solo basta un segundo para, en un pensamiento, ofender tu santidad, para que en una actitud lastimar a nuestros hermanos. En un momento bendecimos tu precioso nombre y en el otro instante estamos murmurando de nuestro hermano. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Somos más débiles de lo que a veces pensamos. Lo único que nos puede mantener de pie es la fortaleza, es la compañía de tu Santo Espíritu. Gracias por no dejarnos solos. Gracias porque tú sabías, Señor, que era imposible que pudiéramos vivir en esta vida llena de maldad. Que era imposible porque nosotros cargamos con nuestro pecado, con nuestra maldad, y luego la maldad que nos rodea. Señor, gracias porque pensaste en todo, Señor. Pensaste en todo por nosotros, pero para tu gloria. Porque todo lo que tú haces no es solamente, porque sí es también, pero no es solamente por el hombre, la mujer, por tus hijos, por nosotros. No, Señor, es para tu gloria, para alabanza de tu gloria, para que tú seas exaltado, para que tú seas adorado, para que el día que tú vengas por tu iglesia, el día que nosotros estemos en tu presencia, esas coronas que podamos traer no son para nosotros, no son para que en el cielo, ay, qué corona tan grande puedo tener. No, esas coronas las vamos a derramar en tus pies. Es decir, no vamos a entrar con ningún mérito. El único mérito con el que vamos a poder entrar en tu presencia eterna es con tu mérito, con lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Por eso, Señor, perdónanos, porque en ocasiones confiamos en nuestro intelecto, en nuestras capacidades, en nuestra memoria, en nuestra elocuencia para hablar. Perdónanos porque muchas veces hemos ofendido a tu Santo Espíritu. Hemos hecho a un lado a tu Santo Espíritu por querer nosotros sobresalir, Señor. Perdónanos. Y te rogamos, amado Jesús, que de aquí en adelante nos ayudes a entender que para eso dejaste a tu Santo Espíritu en nuestras vidas. No para que andemos solos, sino para que podamos reconocer que no podemos andar solos. Y Señor, trae descanso a nuestras almas. Señor, aquí hay hermanos que tú has llamado. Hay unos que ya están predicando, Señor, consecutivamente. Yo oro para que esta palabra pueda fortalecerlos y les pueda ayudar, porque yo sé que como yo, todos luchamos, todos batallamos, todos nos da nervios. Pero por favor, Señor, por favor, perdónanos cuando no hemos querido compartir tu palabra por temor, por pereza. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y Señor, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que nos hace falta tanto, Señor, que lo poquito que sabemos es gracias a ti. Oramos que tu Santo Espíritu, Señor, siga guiando a cada uno de los predicadores para que esta iglesia siga siendo alimentada por ti, Señor, para que mis hermanos, para que estas hermosas ovejas que tú has puesto delante de nosotros puedan crecer sanamente, puedan alimentarse y su vida pueda fructificar y puedan vivir en ese proceso de santificación. Ayúdanos a entender a los predicadores la grande responsabilidad que tenemos. Oh, mi Jesús, que tu Santo Espíritu nos dé ese descanso, nos dé esa confianza, y que de aquí en adelante nuestra actitud sea otra. ¿Quién no quiere predicar? Yo sí predico, pastor. Aquí estoy yo, porque no voy a ser yo, va a ser el Espíritu Santo que va a edificar a la iglesia. No desperdiciemos, servidores del Señor, la oportunidad de hablar de Él.
Señor, pero yo sé que a veces hay hermanos temerosos, hermanas, sinceramente. Oh, Señor, dales fortaleza, Señor, que tu palabra llegue como un bálsamo a fortalecerlos, Señor, a fortalecernos. Pero también oro, Señor, por tu Grey, por todos los demás hermanos que quizás no se paran tras de un púlpito, pero salen diariamente a las calles. Oro para que tú, Señor, de aquí en adelante ellos puedan aprender esa confianza, esa obra que tú haces, que tú eres quien les enseña, que tú eres quien les recuerda, que tú eres quien nos impulsas a que den testimonio y que podamos salir a las calles a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Señor, despierta en nuestros corazones esa responsabilidad que cada uno tenemos. Por tanto, id y predicad. Por tanto, id y predicar a todas las naciones, a todo lugar, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice tu palabra, que tú estás con nosotros todos los días. ¿Cómo es eso? A través de tu Santo Espíritu. Todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en serio. Muchas gracias. Porque gracias a ti podemos estar de pie. Gracias a ti. Gracias a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo. Oro, Señor, también porque tu Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si hay alguien aquí que no es salvo, Señor, confío en la obra de tu Espíritu Santo, que pueda traer convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que lo pueda llevar a creer que tú eres el Hijo de Dios y eres el que moriste por todos, para llevarnos a tu gloria, que eres el que moriste para salvar al pecador. Mi Señor, confío y descanso en esa obra. Gracias, Señor. Y por último, es mi oración que esta palabra la guardes en nuestro corazón, no la recuerdes en todos estos días, en todos los días, para descansar en ti. Te damos gloria en el precioso nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén, hermano. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús?